Pero cuando alguien de Houston ve que tú en el mes de julio te has cogido un avión y te has ido allí y te has sentado en su despacho y ahora está esperando media hora para sentarte con él, valora mucho ese hecho. Y de la mano de Stendhal en aquella época, Trade actualmente, pues la verdad que hicimos un periplo por el mundo que nos abrió muchas puertas. Ese trato de tú a tú al final hace que ese cliente vea que tú apuestas por su empresa, por su distribución, porque lo que nosotros al final les servimos a ellos es un producto que son ellos los que van a llevarlo al consumidor final. Bienvenidos a Mi Primera Exportación, un podcast de Fundación La Mainière, donde los empresarios cuentan sus aventuras internacionales. Edición 14. La fuerza del cara a cara. Una conversación con Sergio Viñolo, CEO de Luxiapers. Piensa en local, opera en global. Es la razón de ser y actuar de la empresa que hoy vamos a conocer, Luxiapers. Verán, su historia comienza en 1986, cuando la familia Cascales inicia de manera artesanal la recolección y envasado de alcaparras en Almería, en el sur de España. Desde el primer momento apostaron por la exportación y su primera exportación fue a Chile y después el mundo con más mercados y más productos: aceitunas verdes y negras, guindillas, jalapeños, pepinillos o variantes de verduras. Su CEO es Sergio Viñolo Vargas. Sergio, de lo mucho y bueno que se produce y exporta en Luxiapers, ¿qué no falta nunca en la mesa del CEO? Y no me refiero a tu mesa de despacho. No, sí. Las alcaparras. Yo soy un enamorado de la alcaparra, es nuestro producto estrella. Ya me gustaba mucho antes de estar en Luxiapers y me gusta mucho más estando ahí. Y además es el origen. Es el origen. Con alcaparras empezó todo. Ahí empezó la familia Cascales como unos recolectores de alcaparra que Almería, no mucha gente lo sabe, pero a finales de los 70, principios de los 80, Almería, Murcia y por ende España eran los líderes mundiales en el sector de la alcaparra. Y poco a poco pues, esta familia creció en su negocio de ser recolectora a convertirse en envasadores que exportaban sus productos por medio mundo. Empresa que fue pionera y primera en la producción y venta de alcaparras en todo el mundo. Bueno, yo, si me permites la confianza de almeriense a almeriense, te digo que para mí las aceitunas verdes, en todas sus variantes, las verdes, las negras además, es un producto, Sergio, que se identifica mucho con España, ¿no?, en el mundo. Sí, de hecho nosotros en nuestra imagen corporativa, cuando la decidimos diseñarla, tiene unos tonos de Miró, pero es un simbolito rojo con un simbolito amarillo y un simbolito verde que simboliza los colores de España y de Andalucía, pinchados por un palito como si fuera una banderilla con su aceituna, su guindilla y su pimiento. Porque, como alguien nos dijo aquí, en general la marca España suma, o sea, el Made in Spain es un plus para quienes lleváis los productos por todo el mundo. Totalmente. O sea, el producto español gusta y gusta mucho, y gusta y es sinónimo de calidad. O sea, nosotros competimos con mercados terceros. En los productos de la aceituna pues se sabe que el mercado egipcio es un mercado fuerte. En productos de jalapeño, de pimientos derivados de este tipo de productos, Turquía tiene un peso importante, pero cuando tú a un cliente le ofreces muy buena calidad o un precio competitivo y encima de todo en su etiqueta puede poner producto de España, no hay competencia que valga y ahí nos lo llevamos siempre. La verdad es que si vemos la trayectoria de Luxiapers, descubrimos que es el camino recorrido por, digamos la intimidad familiar a la inmensidad de lo global. ¿Qué se gana y qué se pierde cruzando este puente empresarial? Es decir, pasando de lo familiar a lo global. Bueno, nosotros en la época de 2008, que vino a ser el fin del mundo económico financiero, porque todo eran cierres, todo eran paralizaciones, a nosotros nos dio una tranquilidad financiera increíble. O sea, yo soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Pensaba que mi ocupación diaria siempre iban a ser las finanzas y las cuentas,
Y en ese periplo de crisis económica mundial, lo único que no me tuve que preocupar fue de la caja y de la parte financiera. Y esa despersonalización que se puede perder de estar en un grupo que tiene una entidad más global, en nuestro caso no ha sido, porque a nosotros nos han dado independencia desde el minuto cero. Somos una unidad económica independiente, rendimos cuenta un par de veces al año, y como por suerte de 2008 a 2025 las cuentas han sido cada año mejor, pues no ha habido muchas cosas que ajustar. Bueno, destacas el año 2008. Yo diría que a partir de ese 2008 la empresa registra eso que todos, Sergio, todos entendemos como un subidón y además espectacular. De estar presentes en 36 países, que tampoco está nada mal, pasáis a exportar a 110 de los 5 continentes. Bueno, cuéntame y cuéntanos cómo fue esa etapa y cómo conseguisteis esa expansión tan destacable. Es decir, ¿eso cómo se hace? La verdad que en esa época tampoco teníamos un plan estratégico. Ahora ya los años y la estructura te van dando esa posibilidad de decidir o de escribir qué quieres ser de mayor, pero en aquella época pues al final cogimos una inercia que era coger todo lo bueno que tenía Luxeapers antes de llegar nosotros y añadirle nuestra forma de hacer las cosas. Apostábamos mucho por las ferias, seguimos apostando en esos años, pero ya no con la misma intensidad que anteriormente, y gran parte de los recursos los destinábamos a ir a visitar a los clientes a su casa. En una feria al final son 3-4 días en el que pues, te estás sentado y puedes tener 70 reuniones en 4 días a la que le dedicas 10, 15, 20 minutos. Pero cuando alguien de Houston ve que tú en el mes de julio te has cogido un avión y te has ido allí y te has sentado en su despacho y ahora está esperando media hora para sentarte con él, valora mucho ese hecho. Y de la mano de Stendhal en aquella época, Trade actualmente, pues la verdad que hicimos un periplo por el mundo que nos abrió muchas puertas. Claro, es la fuerza de las distancias cortas, ¿no? ¿Qué ventajas tiene eso que tú acabas de contar, Sergio? Es decir, coger un avión, llamar a la puerta de esa persona con la que quieres hablar, de ese cliente que quieres ganarte. ¿Cómo es ese trato de tú a tú? Ese trato de tú a tú al final hace que ese cliente vea que tú apuestas por su empresa, por su distribución, porque lo que nosotros al final les servimos a ellos es un producto que son ellos los que van a llevarlo al consumidor final, bien sea a través de food service, del restaurante o de hoteles, o ponerlo en un lineal para que una familia lo pueda comprar. Y cuando le demuestras que hay una infraestructura detrás, que hay una apuesta por ese distribuidor o por esa empresa importadora, te hace las cosas mucho más fáciles. No, porque no es lo mismo estar cara a cara que una llamada telefónica. Ni las videoconferencias que se han puesto de moda. Tampoco. Ahora. O sea, el face-to-face físico es necesario y ayuda mucho. Todas las nuevas tecnologías ayudan a cualquier malentendido o algo banal que haya que tratar, pues no te coge un avión y te vas. Yeah. Pero esa parte del viaje, del ir, bueno, nosotros lo vemos cuando cualquiera de los responsables de comercial se hacen un tour, bien sea por el Middle East o sea por Estados Unidos, Canadá, siempre vienen con más pedidos que si estuviéramos en nuestra oficina esperando a recibirlo. Bueno, hoy Luxeapers está en Estados Unidos, en Francia, en Australia, en Egipto, en Corea del Sur, por mencionar solo un país de cada uno de los 5 continentes. ¿Dónde dirías que la implantación de la empresa es mayor, es más fuerte? Tenemos mucha suerte también porque por lo que comercializamos nuestros productos, ningún país, ni siquiera España. Bueno, en España realmente vendemos y es un 17, un 18%, pero a los clientes a los que vendemos en España a su vez exportan los productos fuera y no se quedan en España. Prácticamente un 1% se quedará en España. Ningún país pesa más de un 16%, que sería Estados Unidos, y ningún cliente pesa más de un 5% en nuestra cuenta de resultados, que eso te da una tranquilidad de con mucho poquito se hace un muchito. O sea, al final conseguimos llegar a muchos sitios. Y si vemos posibilidades de crecer actualmente, está claro que África y Asia son los mercados donde nosotros estamos focalizando más esfuerzos para
para crecer en países conquistados y en cuota de mercado. Sí, y una curiosidad, de todo lo que envasáis, ¿qué tiene más éxito en los mercados de todo el mundo? Nosotros somos líderes en la alcaparra. O sea, la alcaparra supone el 50% de lo que envasamos y al final, cuando nos buscan, siempre nos buscan por alcaparra. Hace poco tuve la anécdota de un contacto que tenía en LinkedIn, que no tengo ninguna relación directa, pues de esto que te pide solicitud, aceptas, y no sé ni cuándo no aceptó. Y me escribe y lo borró. Me escribió un mensaje y lo borró. Y le puse, pues ahora me dejas con la intriga. Y dice... Calla, estaba pensando alcaparra y cuando pienso en alcaparras pienso en ti. ¿Oh? Ya, como diciendo, si pienso en alcaparras pienso en Luxeapers. Hemos conseguido eso a nivel mundial. Al final estamos en un sector en el que hay muy pocas empresas de nuestro calibre que hagan lo que hacemos nosotros y hemos conseguido que la gente cuando piensa en alcaparras pues piense en Luxeapers. Las mejores del mundo. Para nosotros, seguro. No, las mejores del mundo, porque además, si el mundo quiere las alcaparras que producís vosotros, será por algo. Vamos a hablar, Sergio, de vuestra primera exportación. Chile. ¿Cómo fue que llevasteis? Supongo que alcaparras, ¿no? Correcto. Cuéntanos cómo fue. Bueno, al final... esa primera vez que no se olvida nunca. Esa primera vez la familia había estado en la feria de alimentaria en Barcelona y conocieron a un contacto de un importador allí en Chile que le vio el producto y le gustó. Claro, ahí pues te entran los miedos de qué papeles te hacen falta, qué documentación necesito y ahora cómo me lo pagas y bueno, pues todas esas dudas que surgen siempre cuando uno va a hacer algo que no ha hecho nunca y que... Son siempre las mismas dudas, cómo lo llevo y cómo lo cobro. Prácticamente, ¿no? Son las que se generan en cualquier operación de este tipo y la verdad que la empresa dio mucha confianza, ellos ya estaban acostumbrados a hacer importaciones de España de otros productos. Y muy natural. Al final, cuando estas relaciones son colaborativas y hay buena fe de ambas partes, salen bien, te quitan los miedos y te animan a seguir intentándolo en mucho más sitios. Esa primera exportación fue, creo, hacia 1990. 98. Imagino que ahora no se exporta igual que a finales del siglo pasado. Yo ahí no estaba en el día a día del negocio, pero... Seguro que te lo han contado. Pero como me lo han contado, no se exporta igual. A mí me parece increíble las facilidades que tenemos ahora con las dificultades que había antes. No hay... El fax, el cómo te llega el pedido, el cómo tú gestionas la documentación para que el cliente te la valide, te dé el ok y no tenga ningún problema a la hora de llegar a destino. Antes era todo pues fax, telex, llamadas de teléfono con facturas de teléfono kilométricas. El gasto de una empresa de comercio internacional antes, el teléfono era uno de los gastos fundamentales, importantes a la hora de hacer esa aportación. Y son cosas que a día de hoy se han superado. Ahora tenemos otros problemas, pero eso está muy, muy, muy superado. Ya, pero las nuevas tecnologías ahora permiten un seguimiento casi minuto a minuto de dónde está eso, claro, que yo he enviado. Eso tiene su ventaja, pero no sé si genera también alguna ansiedad. Tal cual, te genera ansiedad porque cuando un cliente ve que tenía una determinada fecha de entrega, porque cuando tú cargas un contenedor te lo dice la fecha de salida, ETD, y la ETA, que es la fecha de llegada. Y cuando la fecha de llegada se modifica, 10 minutos después tienen la llamada de teléfono o el email, ¿qué ha pasado? Y tú le dices, no lo sé. yo me dedico a fabricar encurtidos, a envasar encurtidos, a meterlo dentro del contenedor y a esperar que lleguen a su destino final en tiempo y forma. Pero si un barco rola, si hay mal tiempo en una zona, si hay una guerra o hay pirata en el canal de Suez, si te paran el envío, si hay sequía en el canal de Panamá, no lo controlamos y todo eso hace que haya mucho más. En Estados Unidos hace 3-4 años, con un montón de huelgas de estibadores, había una cola de cientos de barcos a las puertas del puerto de la Bocana del puerto de Los Ángeles esperando a ser descargados. Pues
cuando hay esas colas, los tiempos son más largos y los fabricantes poco podemos hacer. Sé que para vosotros la excelencia es un objetivo irrenunciable, es decir, no solo hacer las cosas bien, sino hacerlas muy bien. Tal cual. Por eso, Sergio, ¿tienes la sensación que se aprende en cada exportación? De que en cada exportación hay que estar alerta ante posibles riesgos, o hay un punto de rutina que se repite cada vez, es como un guión aprendido. Hay un guión aprendido que hay que mejorar cada vez. O sea, no te vale el cómo lo hice la última vez, porque la cosa cambia continua y constantemente, los mercados internacionales cambian continua y constantemente, cambia la legislación, aditivos que se pueden utilizar dejan de utilizarse, normativa de etiqueta que tú la tienes interiorizada pero que se ha actualizado en destino y el cliente no te lo ha avisado. Siempre hay un millón de particularidades. Yo se lo digo a mi gente, siempre se lo digo a mi equipo, que es si esto fuera fácil lo haría cualquiera, y como no es fácil lo hacemos nosotros. Luego está que cada uno es de su padre y de su madre, es decir, cada país tiene sus singularidades. Imagino que no es lo mismo exportar a Estados Unidos o a Emiratos o a Francia o a Sudáfrica, ¿no? No. Cada sitio tiene sus particularidades. Hay países en los que nos han pedido auditorías o controles de calidad previo a la exportación. En otros, pues, una locura de documentación, y en otros prácticamente con la factura entra directamente al sitio y no hace falta ninguna gestión. Bueno, al final estar en tantos sitios nos ha llevado a cometer muchos errores, pero también nos ha llevado a aprender mucho. Claro. Y ese aprendizaje pues, nos permite seguir aventurándonos a crecer en muchos más países de los que ya estamos. ¿Qué país dirías tú que lo complica más y qué país te abre las puertas de una manera, en fin, no sé si más generosa, pero... El que lo complica para mí muchísimo, que ahora llevamos unos añitos sin mandar mercancía para allá por todo el tema de financiero, Cuba. Cuba venía una persona y a revisar la mercancía y podía estar 6 horas mirando bandeja por bandeja, poniéndole pegatinas, redactando un informe antes de que pudiéramos meter la mercancía dentro del contenedor para enviar. ¿Y qué país, cuando tú llamas a su puerta, la abre y pasa usted? Países que abren la puerta muy fácilmente. Nosotros la verdad que nos llevamos muy bien. En África estamos encontrando facilidad en muchos sitios. Por ejemplo, Senegal es un muy buen país para mandar los productos. ¿Qué le dirías desde aquí a ese empresario que te está escuchando con mucha atención y que debe sentir algo parecido a la envidia por vivir lo que estáis viviendo vosotros, las ganas de vivir la aventura de la exportación? ¿Qué le dices y qué debería tener en cuenta en el momento de dar ese paso? Yo le diría que si cree en su producto, tiene que intentarlo, porque al final la exportación, aparte de un aprendizaje genial de tu propio producto y de tu propia empresa, de cosas que no sabes, las puedes reaprender cuando sales fuera, también te da esa seguridad de no tener los huevos en la misma cesta, que suena muy, muy así, pero al final problemas pueden venir, crisis pueden venir. El entorno geopolítico que tenemos actualmente se te pone los pelos de punta si te pones a leer un periódico. Bueno, pues no es lo mismo que eso te pase teniendo todo centrado en tu mercado local, provincial, regional o nacional, que sabiendo que tus productos también son apreciados y tienen posibilidad de comercializarse en otros sitios del mundo, y de esa manera estás diversificando tus riesgos de una manera muy con sus dificultades, pero haciendo que la cosa sea mucho más fácil si viene mal dada. En la actualidad tenéis unas instalaciones de unos 10.000 metros cuadrados en Almería, instalaciones dotadas de la última tecnología, tanto en envasado y etiquetado como en vigilancia de la salud. ¿Qué os complica más la logística a la hora de envasar, Sergio? Para nosotros, pero sobre todo, la parte de legislación de los diferentes países a los que vamos, porque en esa parte del envasado, los departamentos de calidad cada vez tienen que estar más atentos ya no de lo que aprendieron, sino de lo que está pasando cuando vamos a lanzar los productos. Y a día de hoy nosotros trabajamos con grandes cadenas de supermercados a nivel mundial,
También esa parte de la sostenibilidad medioambiental que está más en la cabeza de muchos compradores y de muchos retailers a nivel mundial, que hace que tengamos que ver que no solo vale producir, sino, como has dicho antes, de producir bien. O sea, yo siempre digo que no es lo que se hace, sino cómo se hace. Tenéis plantaciones en diferentes países, plantaciones propias o a través de acuerdos con agricultores locales. ¿Dónde? Pues en Marruecos tenemos acuerdos con productores locales, en Siria, en Madagascar y en la India. Siria, Madagascar, en Marruecos y la India. He leído en vuestra web, Sergio, algo así como una declaración de intenciones de tu empresa. Vuestra misión es, abran comillas, trabajar para producir una amplia gama de conservas vegetales saludables, adaptándonos con flexibilidad a las exigencias del mercado y siempre bajo un modelo de producción sostenible. Bueno, eso además de misión suena a reto, ¿no? Total, es nuestro gran reto. Yo le llamo el camino a la excelencia, que no es fácil, pero al final, cuando uno lo intenta mucho, lo único que puede hacer es mejorar. Por eso digo que no es solo lo que hace, sino cómo lo hace. Cuando nadie invertía en fotovoltaica o en reducción de huella de carbono, nosotros ya estábamos ahí. Cuando en Almería o en Andalucía prácticamente nadie estaba en el Pacto Mundial, nosotros ya estábamos ahí generando nuestros informes anuales. Cosas que muchas empresas de nuestro sector que no le ven la importancia de estar en eso, nosotros sí se la vemos, porque al final solo tenemos un mundo y tenemos que dejárselo a todos los que vengan detrás. Bueno, el reto es crecer siempre en todos los sentidos. Los números dicen que son siempre fríos, pero en este caso muy expresivos. En 15 años Luxeapers ha pasado de unas ventas de 3 millones de euros a casi 25, de 450 toneladas envasadas a 4.250, y un dato muy interesante, de 32 empleados a 78. Eso es crecer. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es seguir creciendo. Al final, en esos números que aun siendo clarificadores son fríos, lo que nos dice es que cuando llegamos en 2008, el personal que había en fábrica con estudios superiores eran 2 personas de esas 36. Los números de ahora lo que nos dicen es que el personal con estudios superiores son 25 de esos 78. O sea que el porcentaje en trabajo y en trabajo de más valor añadido también se mejora, porque no se puede llegar a donde estamos llegando y donde queremos llegar sin incorporar mucha parte de tecnología y mucha parte de experiencia y de formación. Esto que voy a leer ahora te va a sonar, Sergio. Te va a sonar porque lo has escrito tú. Vale. Es un artículo, decías, muy interesante, mientras que Europa parece atrapada en una burocracia que limita cada vez más a agricultores, ganaderos y pescadores, en lugares como Egipto se está impulsando proyectos ambiciosos para expandir superficies cultivables y aprovechar al máximo sus recursos. Bueno, ¿qué debería aprender Europa de Egipto? Pues debería de aprender que está muy bien toda la política, el Pacto Verde, que al final solo tenemos un mundo y que hay que cuidarlo, pero esto es de las cosas que uno, en los viajes estos de comercio internacional, que te quedas tirado en un aeropuerto, pues te da por pensar, por reflexionar, y a veces uno lo sube a las redes. Me sorprendió. Estuvimos en diciembre. La última vez que estuvimos fue en diciembre. Ves el cambio que ha dado el país, ves la apuesta que está haciendo por crear más superficie cultivable, y yo entiendo que hay materias activas que hay que limitar porque no son todo lo beneficiosas, pero si tú limitas mucho tu producción particular pero no le pones cerco a la producción de los demás, que sí utilizan todas esas materias activas, al final estás matando lo que te tiene que sustentar cuando vengan mal dadas, que es tu producción propia. Sergio Viñolo, CEO de Luxeapers, muchas gracias por muchas cosas, por traernos el acento de Almería hoy a esta conversación.
Te deseo y os deseo que sigáis creyendo en eso que decíamos al principio, pensar en local y operar en global y a seguir exportando los sabores de Almería por todo el mundo. Muchas gracias a vosotros, porque la verdad que me vi el podcast, me encantó y creo que es necesario que haya acciones como esta que cuenten lo que hace cada empresa y cómo exportar es posible y se quiten los miedos de salir fuera. Mi primera exportación es un podcast de Fundación La Mainière, dirigido y presentado por Cristóbal Cervantes y producido por QWERTY Podcast. Si quieres participar en esta iniciativa o quieres contactar con nosotros, hazlo a través de la web miprimeraexportacion.es. Desde esta web podrás escuchar nuestro podcast. También puedes suscribirte a Mi Primera Exportación en tu plataforma de audio favorita.